ustedes, queridos amigos. Jueves 23 de febrero. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube del Altar de la Cruz. Por ahí no se les olvide darle like y abajo acá la campanita, piquen, escuchen. Pues vaya que se molestaron muy feo los chayoteros. El Loret, están enojados porque pues ya no hay dinero. Loret quería una suite allá en Nueva York, en una torre, y no se la dio, ya no se lo alcanzaron a dar. Quería, otro en París, pues no. Y como no le llegó eso, pues se volvió loco, ya está desesperado. Ahí le recomiendo que se unte vitacilina en el cutis por el dolor que carga. Doriga, pues ahí también está en Miami, que no se haga pendejo. Los demás achichingles, pues no. Ciro Gómez, increíble, ¿no? ¿Cuánto dinero tirado? Totalmente neutral. Claro que no. Bueno, apostrofas con los acentos, con el rostro, editorializas con tus comentarios. Entonces, pues si no, ¿qué haría? Diría, Genaro García Luna fue condenado en una corte. Entonces no es exclusivamente la crónica, es el comentario sobre la realidad del país. Con un enorme respeto a la crónica que presento. Dentro de ese enorme respeto hay excesos también, que es a lo que me refiero, que sería saludable. Ánimo. Pues, ¿qué creen? Que estoy al servicio de ustedes. ¿Así? 4 y 3. Empezamos. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre toda esta situación que se dio en torno a la aclaración que se hizo respecto del monto de una cifra en torno al reportaje de portada que trajo Proceso esta semana, respecto de los contratos que se dan a esta empresa de la familia Romero por un conglomerado de varias empresas. Si bien sí se hizo esta aclaración, esta corrección del tema del monto, que se trató de una interpretación de esa cifra en específico, de acuerdo con la información que compartió Sedena, pues sí hay una confirmación de que existen esos contratos de que se dan a esta empresa y que si bien desde un principio se manejó que eran 3,000 millones de pesos que se han dado durante 12 años, en los últimos 4 se ha dado la mayor parte de este monto. Esto con información, por supuesto, que sí proporcionó Sedena después del lunes que se hizo la aclaración, que se hizo la corrección, y preguntarle qué sucederá con estas empresas. Se revisarán los contratos para saber si en efecto son necesarios, porque se trata de un tema de proveeduría y no de fabricantes, toda vez que pues lo que hacen es adquirir lo que tiene que ver con cuestiones de armas y de incluso refacciones para vehículos militares. Preguntarle primero eso. Bueno, 2 cosas. Primero, de que no es ilegal el que haya proveedores en el gobierno. No existe ninguna ley que lo impida. Al contrario, la Ley de Obras Públicas y muchas de las compras que hace el gobierno se hacen a través de proveedores. O sea, eso por un lado. Si hubiese alguna irregularidad, ¿sí?, un sobrepago, un sobreprecio, entonces existe la Secretaría de la Función Pública y se investiga y no se permite
en este gobierno la corrupción De hecho, y no hay impunidad. un poco lo que se manejaba es también el tema, perdón, del proceso de licitación que hubo. De acuerdo con lo que se investigó, había una serie de cuestiones favorables para este grupo de empresas. Hay que verlo porque por lo general, o sea, es común de que los que pierden, ¿sí?, en una licitación siempre buscan inconformarse y si no tienen elementos o no quieren mostrarse con transparencia, ¿no?, y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información, que en este caso ni siquiera es filtración porque está en el portal oficial. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de este asunto? ¿Cuál es el fondo de este asunto? No es ese contrato, es la deshonestidad de proceso. Ese es el meollo de la cuestión. O sea, no hay ética periodística. No es posible que se cometa, sí, un error, sí, al escribir una nota completamente difamatoria, bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna, en una portada, como nota principal, se aclare de que no son 8,000 millones de pesos, sino 8 millones. Hay una diferencia abismal. Sí, lo que es o sea, importante ahí- permíteme. Sí. Y que todavía vengas tú, o te manden a ti, con todo respeto, a preguntarme sobre lo mismo, cuando Proceso lo que debió hacer era disculparse. Permíteme. Sí. ¿Qué hace Proceso? Además de que vienes de nuevo con el tema, ¿sí?, manipula. Dice, el presidente confirma de que sí se llevó a cabo la operación. En cambio, tu compañero periodista, el que hace la nota, ofrece disculpa y la revista no, porque son cosas distintas, que es lo que siempre he sostenido. Una cosa son ustedes, los trabajadores de los medios, y otra cosa son los empresarios de los medios o los dueños de los medios o los intereses de los dueños de los medios de información. Entonces, voy de nuevo, como dirían los abogados, a leerte el artículo. O sea, ¿por qué no me pones lo que ayer se dio a conocer de cómo el periodista dice, él hace la nota, este es el proceso. Esto es lo que hace el periodista.
respecto a la errata, la aclaración y la información proporcionada. Por supuesto, asumo el error en una cifra del reportaje y pido disculpas a los lectores. Nada más debió agregar también a la Secretaría de la Defensa. Sí, pero bueno, pero miren, esto es el periodista, miren, Proceso. Es el periodista el que escribe la nota, perdón. Sí, este es el periodista que escribe la nota. No, también lo de abajo. Sí, pero este es Proceso. Sí, porque esta es la cuenta de Proceso. Y miren lo que dice: AMLO y la Sedena aclararon el monto de uno de los contratos citados en el reportaje. Es que son panistas, Familia Romero, un nuevo imperio, repiten, El hermano de Zavala está casado con la dueña. de proveeduría militar, publicado en Proceso, pero añadieron que a la empresa textil, no sé qué, se le adjudicaron 8 y no 3 contratos. O sea, Mala leche, hombre. Es panista. Esto Esa revista es deshonestidad, pasó a como manos se de vea, falta de ética. Zavala, ¿Sí? Este es Calderón. muy lamentable asunto periodístico, pero esto es lo que está en los últimos tiempos caracterizando a Proceso. Entonces, ¿No has visto Loret? Hijo si de puta, no. tienen dudas Chingues, sobre la adquisición, pues que se presente una denuncia. Presidente, ya nada más, o sea, sí para aclararle, el asunto es, por supuesto, la cuenta personal del reportero, pero es el mismo que hizo la nota con la información que dio la Sedena. La disculpa se ofrece en torno a la mala interpretación que se hizo de una cifra, pero eso no impacta en absolutamente nada. ¿Cómo no va a impactar? El tema, no, permítame, el tema que tiene que ver con el monto total que se manejó en el reportaje, que son 3,000 millones de pesos. Si bien es una interpretación que, por supuesto, muestra una diferencia abismal, no tuvo impacto, pues, en la conclusión como tal de lo que sucedió en el reportaje, y se manejó también sobre todo por el tema de todos los manejos que ha tenido esta familia. De hecho, se está apuntando a la empresa y la Sedena pues provee este tipo de contratos, como lo podría hacer con cualquier otro participante en licitación, pero incluso se habla también en esta información en torno al hecho de que esta empresa pues ha tenido relaciones con otras empresas que se han visto inmersas y que se repite, se han tenido esos contratos desde anteriores sexenios, pero que están involucradas en temas, por ejemplo, como el Panama Papers. Era ese un poco el fondo de lo que tiene que ver con el tema de este tipo de empresas que pues se siguen beneficiando. Por ejemplo, no olvidar el tema también de Grupo México, no olvidar el Motengil y otro tipo de empresas que bueno pues se siguen beneficiando. Y precisamente hablando, presidente, del tema de Grupo México, hay otro asunto que ha preocupado en este caso a un sector de la población y tiene que ver con el tema del estatus de la recuperación de cuerpos de los mineros, esto en Pasta de Conchos. Por un lado, lo que ellos mencionan es que consideran que al terminar el sexenio, si bien se hizo, había sido el único gobierno que hizo la promesa de tener la recuperación o de ofrecer la recuperación en una indemnización a los familiares, lo que ellos sostienen es que consideran que no se logrará el avance necesario para llegar al final del sexenio y que se puedan recuperar los cuerpos. Usted en un principio había mencionado que se tenía esa duda, que se tenía ese riesgo que se podía correr y que se iba a tomar. ¿Cuál es el avance que tienen? Porque bueno, pues lo que ellos mencionan es que sienten que no se va a concluir por un tema de avance natural en los trabajos y la cuestión de las empresas en este sentido. Todavía falta tiempo y están avanzando bien. La empresa que está a su cargo, del rescate de los mineros de Pasta de Concho, y vamos a pedir un informe a la Secretaría del Trabajo, pero yo lo que sé es que están trabajando muy bien y que vamos a cumplir, de que se va
a rescatar los cuerpos. Es una acción muy intensa, pero al mismo tiempo muy humana, también compleja por lo que se está llevando a cabo de los trabajos de excavación, y vamos a cumplir. Todos los gobiernos anteriores habían omitido el sacar los cuerpos de los mineros. Nosotros lo que hemos hecho es que se pagaron todas las indemnizaciones, todas, a los familiares. Les vamos a informar sobre esto, porque si no, no se sabe nada. O es al estilo Proceso, ¿no? Venir a decir aquí que no vamos a terminar y todavía nos falta 1 año 8 meses para que concluya el gobierno. Entonces hay que verlo en su conjunto. Siempre sostengo que no hay texto sin contexto. Entonces vamos a informar. Es más, hoy mismo le voy a pedir a la secretaria del Trabajo que informe en general y que se le dé el informe en particular a Proceso, que lo haga junto con la Subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Les voy a refrescar un poco la memoria, ¿no?, sobre este caso. Me reuní con los familiares de los trabajadores hace como 2 años y les dije, a ver, si hay consenso, se adquiere el terreno, de la mina, varias hectáreas, hacemos un memorial, quedan ahí el memorial, se pagan las indemnizaciones y se hacen mejoras al pueblo, a todo el pueblo. Pero póngase de acuerdo, ¿no? Entonces, no hubo consenso. La mayoría sí quería, porque decían algunos familiares, bueno, si voy a rescatar, ¿no?, a mi familiar y lo voy a llevar a un panteón, mejor lo dejo ahí, porque voy a poner en riesgo también a los trabajadores que van a hacer el trabajo de rescate, porque se habla de que hay gases abajo y que es una actividad riesgosa. Entonces yo soy partidario del memorial, pero otras familias dijeron no, yo quiero los restos de mi hijo, de mi esposo, de mi padre. Entonces, como un 70–80% estuvieron por el memorial. Y creo que unas 10 familias, 15 no recuerdo, dijeron no. Entonces vinieron aquí de nuevo conmigo, porque además sacar los cuerpos
de acuerdo a un estudio que hicieron geólogos, un proyecto, tenía 3 elementos. Primero, el tiempo, que es, dice, vamos a estar, nos va a llevar 3, 4 años. Por eso comenzamos rápido y por eso sostengo de que vamos a lograrlo, porque iniciamos de inmediato. Pero primero era el tiempo. Segundo, los riesgos. Riesgos por lo que se vaya a encontrar abajo y también el que no se pueda encontrar los cuerpos, que ese fue el argumento del gobierno de ese entonces y también de Grupo México, de que había habido una especie de explosión y que no se iba a encontrar nada. 3 sexenios pasando. Y lo tercero, Orolas, la inversión. Peña. No sé si 2,000 o 3,000 millones de pesos. 3 sexenios no hicieron Entonces, nada. como dijimos, Y los medios callaron. que íbamos a atender a las familias, que no se había hecho nunca. Cumplimos o estamos cumpliendo ya la parte de la indemnización. Entonces cuando termina la reunión les digo, como no hay consenso, pues vámonos con lo que están pidiendo. Entonces, de todas maneras va a quedar el memorial. Sí, de todas formas. Entonces, estamos en eso. Me gustaría que se informara hoy. Sí. Sobre la otra mina, lo mismo. Hoy informaron. ¿Por qué no pones lo que informó Protección Civil? Esta es la mina de Coahuila, de Sabina, la Pinabet. Y constantemente estábamos pendientes. Aquí está, este es el informe de hoy. Sí, 37.3 de avance. 1.136.566 metros cúbicos extraídos de material. 35 voladuras, una profundidad promedio se lleva de 20 a 30 metros. 5 reuniones informativas con familiares. Y aquí está el programa. Diciembre del 23, estamos pensando, el rescate. ¿Sí? De acuerdo al programa. Están trabajando, es que es constante. Muy bien.
Gracias, presidente. Finalmente, pues se avala ya el Plan B en el Congreso. Estas 4 leyes que faltaban, ya empezará a correr el plazo para quienes busquen pues meter controversias en el Poder Judicial. Por supuesto, mientras eso no suceda, pues entra en vigor. Preguntarle, pues precisamente cómo ve el panorama, si bien ya hay 2 que entraron de alguna manera a trámite en la Suprema Corte, las 2 primeras que se aprobaron de esta primera parte del Plan B, ahora se aprueba la última parte. Y también, aprovechando que vamos a hablar del Poder Judicial, en algún momento usted había mencionado que es necesario que haya una reforma, en varios momentos hay una reforma al interior, pero yo quiero preguntarle si usted consideraría que se debería de separar quien preside el Consejo de la Judicatura a quien preside la Suprema Corte de Justicia, que hasta este momento pues es la misma persona. Mire, yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo o que haya reformas a la Constitución, a las leyes, y que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho, no como era antes, un Estado de chueco o de cohecho. Entonces, ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre, que no existía, porque antes, siempre lo he estado diciendo, se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo, desde la época de Porfirio Díaz hasta el sexenio pasado. Habían o hay 3 poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Los otros 2 poderes eran apéndices del Ejecutivo. Cuando la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente, acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC. Intervino Calderón, el secretario de Gobernación, hasta amenazaron al ministro Saldívar, y al final no se aprobó la propuesta del ministro Saldívar. Estamos hablando de la pérdida de vidas
de niñas, de niños, un asunto lamentable completamente. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos. Entonces ahora no. Y esto pues nos debe de llenar de orgullo, porque hay un verdadero Estado de Derecho. Pero pues suele olvidarse todo esto y quieren confundir y manipular a la gente. Agarran esto como bandera, lo he venido diciendo, ¿no? Cómo pues defienden a Calderón y defienden a García Luna, ¿no? Para eso va a ser la manifestación en contra nuestra. No se pronuncian por lo de García Luna. Si acaso Calderón, y eso con un planteamiento ofensivo para las víctimas, completamente, ¿no? Una falta de respeto a las víctimas. Es decir, lo hice, ordené que se usara toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer. Al estilo de Díaz Ordaz, yo soy responsable. Bueno, ¿y los muertos y los desaparecidos? Por una decisión así, completamente irresponsable, porque no había ni siquiera un diagnóstico, un programa, un plan, nada. Era el uso de la fuerza, fuego, y miren lo que ocasionaron. Pero además, la inmoralidad de decir no me va a temblar la mano y vamos a usar la fuerza, y por el otro lado dedicar toda la Secretaría de Seguridad Pública a proteger a un grupo de delincuentes a cambio de sobornos. Y no dar una explicación de cómo es que sostuvo tanto tiempo y lo convirtió en su mano derecha. Claro, debería de explicar, pero no eso que yo soy valiente y enfrenté a los delincuentes y los voy a seguir enfrentando. Y no hablar de cómo nombró a García Luna y lo sostuvo 6 años, y si sabía o no sabía
de lo que hacía García Luna y los vínculos de gobierno a gobierno entre Estados Unidos y México para llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso y la vinculación de las agencias estadounidenses en el país, sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos. Que era una secretaría que se ocupaba de los puertos, de la protección de las costas, y de repente se convierte en una secretaría con equipos de élites entrenados en Estados Unidos para enfrentar a las bandas del narcotráfico, con equipos de los más sofisticados entregados por el gobierno de Estados Unidos, que entraban y salían, hacían lo que querían en el país, violando la soberanía de México. ¿Por qué no explica todo eso?